contarles para iniciar que las alabanzas de hoy se me hicieron eternas. Creo que mi papá nunca había dado anuncios tan largos. Para iniciar, quiero ponerlos un poco en contexto de lo que está pasando a nivel de Colombia. Según el Departamento de Educación, nos están enseñando que debemos como colombianos aceptar cierta clase de normas que van en contra de lo que nos han enseñado a todos como cristianos, ¿cierto? Nos están queriendo inculcar que como colombianos debemos aceptar la libre expresión en cuanto a la sexualidad de las personas. Pero como conocemos que la venida de Jesús está cerca y que son cosas que ya están en la Biblia, debemos estar apercibidos, no solamente para orar y para conocer del tema, sino también para sacar a las personas de la ignorancia la cual se maneja hoy. Entonces, antes de empezar, quiero que nos pongamos todos de pie, por favor, y hagamos una declaración de fe. Ok, todos por favor con la mano derecha arriba y repiten después de mí. Padre, en tus manos colocamos esta noche. Rindo mi vida a ti, porque tú venciste el mundo. Confío en ti y vivo para ti. Y si muero, será ganancia para mí. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso esta noche? Pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, por favor. 1:19. ¿Lo tenemos ya? Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Dice lo siguiente, leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y quiero regalarles un versículo, pero con la versión de la nueva versión internacional, que dice lo siguiente, es Proverbios 18:13. Dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Y por qué empezamos por los niños hoy y por los padres? Porque se está viendo algo que es la falta de comunicación en las familias. No solamente en las familias que no conocen de Dios, sino también en las familias cristianas. ¿Qué pasa? Según estaba investigando, pude encontrar que en Europa, en Asia y en Latinoamérica hay diferentes tipos de comunicaciones, las cuales de una manera u otra nos describen. En Europa, ¿qué pasa? Que cuando las personas están hablando, ya sea padre-hijo o ya sea amigo o amiga, yo hablo y la otra persona espera que yo calle para ella continuar. En Asia, ¿qué pasa? Mientras están hablando los dos, uno habla y el otro permanece en silencio durante un periodo de tiempo y ahí sí empieza a hablar. Pero ¿qué pasa acá con nosotros los latinos? Mientras el uno está hablando, el otro está hablando y nunca se llega a nada. No esperamos, no respetamos y eso permite que nuestro nivel intelectual baje de una u otra manera, no permite que podamos entrelazar ideas y terminarlas. Entonces eso está permitiendo que nuestro coeficiente intelectual, en lugar de aumentar, disminuya. ¿Sí? ¿Me entendieron? Amén. Ok. Entonces, para empezar, quiero contarles algo, y es que creo que ya todos sabemos que así como Dios es nuestro Padre, es necesario que todos los niños crezcan con una imagen paterna, ya sea de Dios o ya sea de una persona que en la tierra. Pero en nuestra cultura costeña y nuestra cultura colombiana se está viendo afectada esta imagen paterna. ¿Por qué? Porque cada día son más los matrimonios en los cuales hay madres solteras, embarazadas, los matrimonios en los cuales se separan y la mayoría de niños crecen sin esa imagen paterna. ¿Y qué sucede? Que
cuando un niño crece sin una imagen paterna, es muy fácil que el niño se desvíe de los caminos de Dios. ¿Por qué? Y les cuento el ejemplo de mi padre. Mi padre, él tuvo a su padre durante cierto tiempo, pero durante un momento su padre lo abandonó. Entonces mi papá empezó a tener problemas con las autoridades. ¿Cuándo se vio reflejado eso? Cuando llegó a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él llega a los pies de Dios, se da cuenta que tiene que cumplir ciertas cosas en la iglesia, se da cuenta que hay un pastor que está por encima de él, y por esa falta de un padre y de una persona que estuviera ahí guiándolo y diciéndole que tenía que someterse, él tuvo problemas en la iglesia por eso. ¿Por qué? Porque cuando su padre se fue, quien estuvo frente a la casa fue él. Entonces él pensaba que solamente era él, y fue un choque terrible. Ahora, vayámonos un poco más lejos. Hay ahora un movimiento muy fuerte en YouTube, que son los youtubers, ¿no? ¿Alguien no sabe qué es un youtuber? ¿Todos saben qué es youtuber? ¿Qué es un youtuber? ¿Sí? Ok, para los que no saben y les dio pena levantar la mano, un youtuber es aquel que sube contenido a YouTube, o sea, ya sean videos, ya sean tutoriales o cualquier cosa, ¿sí? Este personaje nos dio o nos compartió con toda la población un video, el cual él lo denominó Saliendo del Closet. Y él decía: yo estaba pequeño en mi casa jugando con mi hermana y yo tenía un mejor amigo. Ese mejor amigo se llamaba Carlitos. Y yo pasaba muchísimo tiempo con él, y un día mi hermana me pregunta: ¿quién te gusta? Y yo, sin pensarlo y en mi inocencia, le respondí: a mí me gusta Carlitos. Y para nosotros puede ser hasta gracioso, pero él en su inocencia pensó que lo que decía estaba bien. Más adelante cuenta él que nace y su padre de un momento a otro desaparece. O sea que cuando él crece, él no crece con una imagen paterna. Ahora, es lógico que si él no conoce o no entiende o no tiene una imagen paterna, va a buscar ese vacío que está en su corazón en otro lado, ¿cierto? Porque el ser humano sí o sí necesita a alguien que lo guíe, ya sea Dios o ya sea una persona. Entonces, esta persona acudió o buscó una ayuda, la cual no fue muy favorable para él. Fueron sus amigos. Sus amigos, los cuales se cumple la palabra que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Adivinen quiénes eran sus amigos: bisexuales, drogadictos y homosexuales. ¿Qué terminó siendo él? Otro homosexual. Ahí vemos que la falta de un padre en una familia sí afecta, y afecta bastante. Y sobre todo, que es el tema que voy a tocar ahora, si el padre está en la casa, pero no sigue los principios que Dios estableció para un padre. Porque muchas veces el padre está en la casa, muchas veces hay una imagen paternal, entre comillas, pero no es la correcta. ¿Ok? Entonces, la imagen que tenemos ahora de un padre es aquel que, si tú le dices: papi, va a salir, te dé dinero. Aquel que, si tú le dices: papi, mira esto, que tú le digas: papi, tuve relaciones sexuales, te diga: felicitaciones, hijo, ya eres un hombre. Esa es la imagen que nos están vendiendo, tanto a los jóvenes como a los niños. Pero es algo muy errado. ¿Saben por qué? Porque, bueno, les cuento, yo hago parte de un proyecto, el cual mi líder tuvo un padre el cual no le favoreció mucho en su crecimiento. Su padre, cuando él estaba pequeño, tenía muchos problemas con su madre. Y cuenta él que a la edad de sus 3 años iban por el centro y su madre lo iba jalando. Y dice él que fue tan impactante que incluso siendo tan pequeño lo recuerda. Iba él con su madre y su madre iba muy alterada, e iban casi corriendo. Y de repente él ve a su padre y también ve a una mujer con una falda roja, una camisa roja, un bolso rojo, zapatos rojos y labial rojo. También ve que su padre estaba besando a otra mujer, a la mujer de rojo. Él ve y sube su cabeza y ve a su madre llorando y dando gritos. Eso a él lo marcó, porque
no solamente con las peleas era suficiente, sino que ahora tenía que ver cómo su padre besaba a otra mujer que no era su mamá a los 3 años. Pasó el tiempo y en la casa incrementaron las peleas. Cuenta él que él se metía debajo de una mesa y solamente escuchaba gritos y veía las piernas de la mamá pasar y las piernas del papá detrás pasar para pegarle. Un momento donde el papá se cansó y dijo: me voy. Y este niño que creció con esa imagen paterna de un padre malo, de un padre que no lo cuida, que no lo protege, salió corriendo y aunque odiaba a su padre con su corazón, no quería que se fuera. Porque, como les dije ahorita, todos necesitamos de esa imagen paterna. Él salió corriendo y se le prendió de la pierna, lo agarró y le decía: papi, por favor, no te vayas. Y él, arrastrándolo, le dijo: no, yo me voy. Y efectivamente se fue durante un tiempo. Y cuando pasa el tiempo, pasaron años, vuelve otra vez. Pero no vuelve a arreglar las cosas, porque tú das lo que tienes. Y si tú no tienes a Dios, nada bueno puedes dar. Entonces ese padre vuelve, pero vuelve peor. Incluso un día llega este joven del colegio y encuentra que su padre estaba en la casa y había roto las cosas. Ya no solamente peleaba con su madre, sino que rompía los accesorios de la casa, y la ropa interior de su madre la rompió por completo. Entonces fue un choque muy grande, fue algo que lo traumó a él, y él decía: él no es mi papá, yo a él lo odio. Pero ¿qué pasó? Que un momento de su vida se le presentó Dios, y Dios permitió que ese padre que antes le rompía la ropa interior a su madre, que la maltrataba, conociera de quién es Dios. ¿Y qué pasó? Que ese padre que en ese momento maltrataba a su familia, ahora se levanta a las 4:30 de la mañana a hacerle el desayuno a su hijo. ¿Y qué es lo que más impacta? Que él no le dice te amo, él no lo abraza, pero sí es capaz de darle 2,000 pesos a su hijo, siendo lo único que tiene en sus bolsillos, para que él se vaya, sin importarle si él se va a pie o incluso el desgaste físico, solamente por ver feliz a su hijo. Yo creo que ese cambio solo lo puede hacer Dios. Yo creo que en mis fuerzas tal vez no lo haga, pero también creo que yo confío en un Dios que hace lo imposible posible. Amén. Entonces, eso es lo que nos está enseñando nuestra cultura. Un padre que, en lugar de permitir que sus hijos crezcan felices, que crezcan bien, apoyados, ¿qué hace? Sobrecargan a esos niños. Les doy un ejemplo para los que no saben. Mi papá es el pastor y es algo complicado nacer en una familia cristiana, sobre todo si eres el hijo del pastor. ¿Por qué? Porque la gente piensa que tú en la casa vuelas, que tú no vas al baño, que tú no tienes derecho a reírte, a molestar, y tienen un estereotipo de un hijo de pastor muy lejano de la realidad. Para los que no sabían, yo también voy al baño, también me enfermo y también a veces tengo altibajos. Es normal en todas las personas. Pero en mi crecimiento yo vi mucho algo que mi papá, afortunadamente, y le doy las gracias, pudo parar a tiempo. ¿Qué fue? Que yo iba corriendo y me decían: no corras porque tú eres el hijo del pastor. Yo tenía algo, y era que a mí no me gustaba estar aquí metido. Entonces yo era gordito, entonces yo usaba la ropa ancha y me metía los balones abajo de la ropa y no se notaba. Entonces yo venía y cuando mis papás entraban me ponía a jugar fútbol en la terraza. Y las hermanitas a las que no les gustaba, si hay alguna aquí de esas, perdón, les pegaba con el balón y decía que era sin culpa. Perdón.
Entonces, eran cosas que hacía porque era un niño, pero también porque era un escape a esa presión que tenían sobre mí. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que el pastor es mi papá, no soy yo. Todos tenemos un proceso y es una de las cosas y uno de los temas que quiero tocar hoy. Y es que tu niño, tu niña, es una persona también. Él no nació contigo, tú lo pariste, pero él no nació contigo. Él tiene que vivir su vida. Puedes protegerlo, puedes guiarlo, pero no puedes tú vivir su vida porque es tiempo de que él la viva. ¿Qué problema hay mayormente en los padres cristianos? Que los padres cristianos piensan que si yo meto a mi hijo aquí desde chiquito, él va a llegar a ser un Benny Hinn o quién sabe qué cosa, pero no es así. En la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y así cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Y es cierto, pero dice instruye. Instruir no es obligar. Instruir es enseñar con amor. No traer a mi hijo del pelo y sentarlo aquí y que cuando empiecen las alabanzas pararlo y que si se sienta le pego y lo vuelvo. No, así no son las cosas. Las cosas son con amor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Aquí hubo un caso de una hermana que traía a su hijo y incluso creo que ahora debe tener mi edad. Cuando ella lo traía, él se sentaba por acá o por allá, aquí adelante con ella. Y él esperaba que la mamá medio cerrara los ojos para sentarse. Y apenas ella los abría, entonces se paraba y cerraba los ojos. Y hacía como si estuviera orando. Y da gracia y da risa, pero eso es triste. ¿Por qué? Porque él está viviendo una doble vida a tan temprana edad. Su madre indirectamente le estaba enseñando que delante de sus ojos tenía que ser una cosa, pero por detrás de ella podía hacer cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no dejan que elijan. Otra cosa que le agradezco a mis padres públicamente es que ellos siempre me han cuidado mucho. A veces un poquito más de lo que deberían, pero me han cuidado. Y se los agradezco. ¿Por qué? Porque ellos de una u otra manera me han alejado de las cosas malas, pero con palabras buenas. Han sido padres que me han dicho, él no me gusta, cuidado con eso, te dejo salir, pero mira, ojo con esto. Incluso momentos donde me daba rabia porque me decían, yo llegaba y le decía, mami, conocí una niña y mi mamá es muy áspera en decir las cosas. Entonces yo le decía, mami, conocí una niña y es linda y mírala. No, ella no me gusta. Sin conocerla, ni siquiera sabía el nombre y me decía, no, y punto. Pero después pasaba el tiempo, no sé cómo, no sé qué hacía, pero la niña terminaba siendo mala. No sé si es que oraba, no sé qué hacía, pero terminaba siendo mala. Entonces, cosa que le agradezco a ellos, a ambos, es que siempre han estado pendientes de mí y de mi hermana. Y yo tengo un amigo, bueno, varios, y ellos siempre han sido muy espontáneos, siempre han estado aquí, han molestado allá, 9 de la noche con 12 años y estaban por ahí sueltos. Y yo decía como que, ¿qué se sentirá eso? Porque a los 12 años yo iba de la casa a la iglesia, de la iglesia al colegio, del colegio a la casa y ya, ese era mi crucero por todos lados. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿qué se sentirá eso? Peleé muchas veces con mi mamá, peleaba con mi papá, incluso un día dije que no les iba a volver a hablar más, al ratico me enfermé y me tocó hablarles. Muchas cosas pasaron y muchas cosas dije, pero al final ahora veo sus vidas y son cristianos, pero tienen más luchas, porque todos sabemos que si yo pruebo de algo ahora, va a ser difícil dejarlo. Más difícil va a ser decir que no si no lo probé. ¿Cierto? Entonces, probaron infinidad de cosas, hicieron y deshicieron, y ahora ellos tienen unas luchas, las cuales yo no tengo y las cuales le puedo decir no, porque mis papás me dijeron no vas a hacer esto, porque mi mamá me dijo ella es mala, aunque ni la conociera. Entonces, los padres tienen que entender algo, y es que un niño homosexual
haciendo referencia al varón, él no va a ser homosexual 2 días antes de decírtelo. Él no se vuelve homosexual 3 días antes de darse cuenta. Ahora, no estoy apoyando ni quiero decir que él nació homosexual, pero dice un famoso dicho que árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Entonces, todas las cosas, todo lo que define a un adulto o a un joven, sí o sí depende de su niñez. Sí o sí depende de lo que le pasó cuando era pequeño. Vemos casos de personas marcadas, tanto para bien como para mal, por lo que les pasó. Como les decía ahorita, esa persona la cual tuvo problemas con su padre porque lo vio besándose con otra mujer, ¿qué pasó con eso? Entendemos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien, ¿cierto? Aunque no hubo una imagen paterna al principio, Dios acomodó todo para que ahora, junto al proyecto con el que yo estoy, prediquemos y su testimonio sirva para sanar vidas. No se imaginan la cantidad de personas con las que nos hemos encontrado. Incluso el lunes fuimos a un colegio, el Colegio del Parque, no sé si lo conozcan, y predicamos ahí. Y son cosas que se ven, aunque son una locura completa, porque incluso los profesores nos preguntaban cómo hacen para que se queden callados si ellos son unos terremotos. Ni siquiera nosotros sabíamos, simplemente estaban atentos a lo que les decíamos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de su creador. Entonces, nosotros fuimos y apenas yo llegué, yo vi un par de niños que estaban diagonal. Y los niños me miraron raro, pero raro como de... Entonces yo me asusté, o sea, yo dije como que, miércoles, ¿qué hago? Y yo empecé a orar, yo dije, Dios, por favor, toma control, toma control, toma control. Y me quedé en el toma control, porque estaba nervioso, toma control, toma control, toma control. Hasta que me tocó predicar. Cuando me tocó predicar, yo veía que los niños estaban inquietos, se molestaban, gritaban. Y yo me asusté, porque yo decía como que estoy haciendo las cosas mal. Dios, ¿qué está pasando? Pero de repente, yo pensé en algo, no sé, Dios me habló y separamos a las niñas de los niños. Y en el grupo de los niños estaban estos dos personajes. Yo dije, bueno, todos pongan por favor su cabeza en el pupitre. Y efectivamente todos lo hicieron y empecé a hacer preguntas. ¿Cuántos aquí son maltratados por sus papás? Los dos levantaban la mano. ¿Cuántos aquí tienen problemas en su casa? Los dos levantaban la mano. ¿A cuántos aquí se sienten que están solos? Los dos levantaban la mano. No pregunté cuántos eran homosexuales porque ajá. Pero todo se iba enfocado a esos dos. Y me di cuenta, y es una de las razones por las cuales estamos haciendo esto. La niñez, la adolescencia y la juventud está siendo muy atacada por ese pensamiento de que nazco gay o de que hay un tercer género, y no es así. Hay que eliminar eso de raíz. Pero para no abrir puertas a los niños, para que el niño no crezca con puertas abiertas y con raíces de vacíos, los cuales sientan que otro hombre lo llena, es necesario cortar todo de raíz. E incluso no dejar que crezca nada ahí. Pero para eso es necesario que el padre o la imagen paternal de ese niño o esa niña entienda que a un niño no se le carga. El niño es inocente. El niño no tiene problemas. Por esa razón, el reino de los cielos pertenece a los niños. Porque en los niños no hay corrupción. En los niños todo es inocencia. Entonces, ¿qué pasa si yo hago que un niño crezca diciéndole que es un estorbo, diciéndole que no sirve, diciéndole que es una basura? ¿Qué puedo esperar yo de mi hijo si lo trato así? ¿Un buen profesional? No. ¿Un buen psicólogo que ayude? No. ¿Y un cristiano? Menos. Porque si yo me encargo de bajarle la autoestima a mi hijo, no puedo esperar que sea alguien grande. Y yo creo que todos los padres aquí quieren que sus hijos lleguen a ser grandes, ¿no? Pero
pero necesitamos sí o sí cambiar esa manera de pensar. Incluso estaba buscando y hoy el tema es la comunicación entre padres e hijos, y nuestro lema o el nombre de este mini seminario es volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y yo estaba buscando y me salió la comunicación, que uno de los errores de los padres es que no hay comunicación. Y hay otra de las cosas que les agradezco a mis papás. O sea, prácticamente ellos son unos bárbaros. Yo no sé cómo hicieron, qué estudiaron para ser así, pero salieron buenos. Ellos, bueno, sobre todo mi papá, mi mamá es un poquito más escandalosa, pero mi papá, mentira mami, te quiero mucho. Mi papá es una persona que incluso, no se rían, es que me estoy desquitando de todas las penas que me ha hecho pasar. Mentira, es broma. Un día pasó algo allá afuera, y es que hubo un tiroteo, ¿sí? Y toda la iglesia corriendo aquí para allá, y mi papá estaba aquí así. Iglesia, por favor, toma asiento. Iglesia. Y todo el mundo corriendo, y yo se lo pregunté cuando sacó el culto: papi, ¿tú cómo haces? ¿A ti no te da miedo que tal una bala perdida, algo? Y él dice: no. Esa es la actitud que debe tomar un padre cuando un hijo se acerca a decirle algo. ¿Por qué? Porque en nosotros es muy notable la desconfianza en cuando tú le vas a preguntar algo a tu papá y se queda pensando, o te dice, o te cambia de tema, o incluso que tú le digas algo a tu padre y él te regañe por lo que le estás preguntando. ¿Qué pasa? Que se genera desconfianza. Y entre un padre y un hijo nunca debe haber desconfianza. Tú debes permitir que tu hijo te vea como tu mejor amigo, como su mejor amiga, en el caso de las madres. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha vendido el mundo, que el mejor amigo es al que le debo contar todo, y que en cierta parte debemos ahí ser inteligentes. Si mi hijo necesita a alguien a quien contarle las cosas cuando está creciendo, ¿quién más que su padre que ya vivió cosas? Pero si mi hijo me va a decir: papi, tengo novia, y le vas a mandar la mano, la próxima vez no te lo va a decir, la próxima vez lo va a hacer callado. Y es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque el ser humano sí o sí está obligado a desviarse. ¿Por qué? Porque el pecado está en la sangre, el pecado está en nosotros, somos carne y la carne es débil. Pero si el padre está ahí y el padre es cristiano y tiene cimientos cristianos, cuando el hijo le diga: papi, ¿puedo hacer esto? ¿Y qué le va a decir él si está en contra de Dios? No. ¿Por qué? Porque conoce el trasfondo de las cosas. Pero si dejo que mi hijo me vea como con desconfianza, y dejo que mi hijo me vea como un chapado a la antigua, no creo que él me vaya a buscar cuando necesite algo. No creo que él me vaya a decir: papi, ya me besé con mi novia, o papi, ya me desarrollé. Sí va a ver que te toca esos temas y te escandalizas. Es necesario que seamos inteligentes. Así tú no sepas utilizar, no sé, Facebook, no sepas decir WhatsApp, se te trabe la lengua, lo que sea. Es necesario que tú le muestres confianza a tus hijos, porque sin confianza la comunicación no se da. Sin confianza van a vivir una vida de mentiras, tanto tú como tu hijo, porque vas a estar pensando que tu hijo es un santo y por detrás de cuerdas es una completa porquería. ¿Sí? Entonces es muy necesario que los padres se tomen el trabajo de analizar qué hacen, de analizar cómo se comportan, porque es un alma que, como puede que salve a 1000 otras, puede que con él condene a muchos. Y la responsabilidad cae sobre ti porque eres padre y tienes que dar a Dios, dar cuentas a Dios lo que hiciste con ese hijo que Él te regaló. Entonces es fuerte porque muchas veces no imaginamos el potencial que puede tener un hijo. Incluso les voy a contar algo que casi que le digo, bueno, mi papá no sabe, pero lo pensé. Lo importante es que no lo dije. Estábamos hablando y, como les contaba, yo me venía y me escondía los balones por aquí y me ponía a jugar fútbol allá. Y de repente a los, digo yo que 12, 13 años, sale una hermanita que estaba por aquí adelante, Maya, y le dice a mi papá, creo que fue Maya, si no fuiste tú, perdón,
su hijo, soñé que su hijo a los 16 años ya va a estar predicando. Y yo la escuché, la señora que está loca, está rayada, a mí no me gusta. Lo pensé, pero no lo dije. Mi papá, estoy seguro que pensó lo mismo porque me lo dijo. Porque yo era una persona que le tenía literalmente apatía a las cosas de Dios. Yo no me pintaba como que arrodillado ahí y con los ojos cerrados, con las manos alzadas. Eso me parecía a mí de lo peor. O sea, yo nunca me imaginé, y mucho menos aquí. Pero siempre tuve una pregunta. ¿Cómo se ve la gente de aquí para allá? ¿Se ven igual de feos? Mentira. Entonces mi papá me dijo, yo nunca pensé que eso pudiera ser verdad. Yo pensé que de pronto, no sé, la hermana comió mucho frijol antes de dormir o algo así. Pero miren, tengo 15 y aquí estoy. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que las promesas que Dios da, aunque parezcan locas y no tengan nada que ver con el presente, si Dios lo promete, Él lo cumple. ¿Amén? Ok. Yo creo que yo soy uno de los más claros ejemplos, porque yo era una persona que con mis papás casi no hablaba. O sea, yo llegaba a la casa y mi vida era el aparato este. Yo llegaba a la casa y era con el celular, mantenía todo el tiempo con el celular cargando porque le daba mucha carrucha. Y yo con mis papás casi no hablaba, ellos casi no sabían muchas cosas de mí. Incluso hasta me regañaban porque hasta cuando almorzábamos estaba con el celular, me acostaba tarde. Y de eso pasó a esto. Les quiero contar un poquito de mí. Incluso hoy me sorprendí mucho porque antes yo tenía problemas para orar. Por favor no se vayan a reír y espero que no me malinterpreten. Yo estaba orando y yo siempre he tenido algo, y es que yo oro por mis amigos. Entonces siempre da la casualidad de que hay una niña bonita entre mi grupo de amigos. Entonces yo me ponía a orar: Dios, cuida a mis amigos. Y cuando llegaba la niña me quedaba pensando en la niña y se me olvidaba que estaba orando. Y es algo que da penita, pero es cierto. O sea, yo me ponía a pensar en la niña y a ratico me acordaba que estaba orando, entonces pedía perdón. Y un día que me pasó 3 veces y yo, Dios mío, yo no voy a volver a orar. Pero de eso pasé al otro extremo. Hoy estaba orando por la prédica de hoy y yo empecé a sentir cosas raras. O sea, raras en el sentido de que eran muy abundantes. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Dios se manifiesta por medio de corrientes en el cuerpo? Okay. Yo sentía una que otra corriente. Hoy pareciera que estuviera conectado al enchufe. Teníamos un poco de corriente y entonces yo me ponía a pensar. Y hubo un momentico donde se me olvidó otra vez que estaba orando, pero no estaba pensando en una niña. Estaba pensando en un futuro, en mis proyectos, pero todos ligados a Dios. Pasé de un niño al que solamente le interesaba orar por la niña bonita para pensar en ella, a un niño todavía al cual le interesa más su vida cristiana, al cual le interesa más todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, las promesas que Dios hace sí se cumplen. Y te quiero decir algo a ti, papá. El hijo que Dios te dio no es un niño para que esté encerrado en una oficina. Él te dio un niño que va a ser grande. ¿Cuántos padres creen que sus hijos van a ser grandes? Pero un niño grande necesita un buen papá. Un papá que lo entienda y que lo apoye. Así sea lo más descabellado, apóyalo, porque tú no sabes si de pronto por ahí el nombre de Dios va a ser exaltado. Amén. Claramente hay que orar. Es lógico, porque si tu hijo te va a decir que va a ser peluquero, ora bastante. También quiero decirles que es duro. Ya siendo un poquito más serios, es duro lidiar con niños en esta época. Incluso yo hablaba con mi mamá y yo le decía: mami, yo no quiero tener hijos, porque tener un hijo y que me diga: papi, soy homosexual,
Espero que no cojan este ejemplo. O sea, yo lo casco, le doy duro. Porque, o sea, yo no me pinto con un hijo así. Pero eso es lo que está enseñando la sociedad ahora. En la sociedad ahora mismo nada te garantiza que tu hijo va a seguir siendo lo mismo que tú le estás enseñando, porque la sociedad está muy pervertida. Por eso es necesario que los padres estén firmes, porque como les dije ahorita, si instruyes al niño en el camino de Dios, aun cuando fuere viejo, no se apartará. Estén buenas o malas las circunstancias, él seguirá en los caminos de Dios, pero es necesario que él vea un buen ejemplo en ti. ¿Por qué? Porque los padres sí o sí van a ser nuestro ejemplo todo el tiempo. Por ejemplo, mi papá, pues mi papá obviamente es mi ejemplo, y a veces, incluso yo decía cuando él hacía reír, yo decía, yo quiero predicar como mi papá, yo quiero hacer reír a la gente, y incluso miren, no ha sido algo aburrido, pero es algo que sale por cómo lo veo a él, porque intento ser como él. Hay algo muy peligroso en eso, aunque ahora él se sienta como que ese es mi hijo. O sea, hay algo que tiene un problema en cuanto a eso. ¿Cuál es? Que si el niño ve y quiere que seas tú su ejemplo a seguir, si él te va haciendo cosas malas, va a seguir ese mismo ejemplo. He ahí los hijos que le roban a los papás. ¿Por qué? Porque algún momento en su crecimiento escucharon la famosa frase de la mamá: dile que no estoy. Dile que no hay plata, habiendo plata, o dile a tu papá que te dé esto para la merienda, pero me lo cojo yo. O sea, pequeñas cosas que amontonándose y amontonándose y amontonándose, cada error, cada problema que el niño observa se van volviendo grandes. Y todas esas se juntan en su vida. Y terminas haciendo un niño que en lugar de ver tus cosas buenas, termina viendo cada error y termina viviendo cada error. Entonces, obvio, todos tenemos problemas, pero padres, les doy un consejo a mi corta edad: nunca permitan que un niño vea las peleas, porque no hay cosa más dañina que ver un niño la pelea de su padre y cómo se maltratan, y ver que ese padre en algún momento trata mal a mi mamá. Es algo que duele, y duele mucho. Es algo que daña el corazón de los padres y de los hijos. ¿Por qué? Porque el corazón del niño es dañado, y más adelante ese niño crece con un corazón dañado y termina afectándote a ti. ¿Por qué? Porque empiezas a preguntarte: ¿qué hice yo de mal? ¿Por qué mi hijo ahora está preso? ¿Por qué ahora es homosexual? Pero no recuerdas cuando te equivocabas diciéndole que era un estorbo. No recuerdas cuando le decías que él te arruinó la vida, y no recuerdas cada pequeña cosa que pudo haber hecho que él no creciera, que no abriera sus alas. ¿Por qué? Porque el padre sí o sí es un ejemplo. Y creo que lo he repetido muchas veces hoy, pero creo que es importante porque no lo entienden muchos padres. Piensan que ya el niño, si tiene 9 años, ya que haga lo que él quiera, ya si el niño se las embarra, entonces la mejor manera de que aprenda es castigándolo, la mejor manera de que aprenda es pegándole, y no es así. La mejor manera de que un niño crezca bien y crezca sano y crezca feliz es hablando y mostrándole el amor. ¿Por qué? Porque ¿con qué cara vas tú a decirle a un hermano de acá: Dios te bendiga, Dios te ama, Cristo te ama, si a tu propio hijo no le estás mostrando el amor de Dios? Sería algo muy contradictorio. Y si te soy sincero, siendo yo tu hijo, no te creería que Dios es amor. Perdónenme si soy muy fuerte o muy grosero, pero es así. Si yo fuera tu hijo y te escucho diciéndole a un hermano: Dios te ama, Dios es amor, así como yo lo tengo, tú lo puedes tener, yo quedaría azul, porque ¿qué amor estás mostrando en tu casa? Muchas veces están siendo personas de doble cara. Incluso hay una frase que dice que en el mundo hay 7 millones de personas y 14 millones de caras.
Cada persona vive una vida diferente donde va. Y los cristianos no podemos ser así. El cristiano debe ser el mismo en todo lado. El cristiano debe ser el mismo siempre. Porque tú no eres cristiano nada más cuando estás acá. Tú eres cristiano acá, en el colegio, en la casa, en todos lados. Incluso cuando tienes que pagar las deudas. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Es necesario que seamos íntegros. Porque como mi papá ya lo explicó, no es lo mismo ser íntegro a ser sincero. ¿Cierto? ¿Recuerdan el ejemplo, cierto? De la pizza, del señor que devolvió los millones. Pero cuando le iban a dar el crédito dijo, no me den el crédito porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. Él fue sincero, pero no fue íntegro. Fue sincero porque devolvió el dinero, pero no fue íntegro porque estaba engañando a su esposa. Debemos ser transparentes en todo tiempo.